Hola, buenos días. En la píldora anterior estuvimos viendo la vía común general, lenta de acceso de los territorios que después se constituyeron en comunidades autónomas del artículo 143, 144 y la disposición transitoria primera. En la píldora de hoy vamos a ver la vía especial o rápida de acceso que se recoge en el artículo 151 y en la disposición transitoria segunda de la Constitución. No entraremos en hablar de los estatutos de autonomía, porque los estatutos de autonomía serán para una píldora posterior. Y después de esta subiré en vuestro calendario una píldora que ya está puesta en meses anteriores y que la hemos puesto incluso 2 veces, pero que considero que viene muy bien cronológicamente después de esta vía de acceso especial, y es la píldora que hablaba de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, en las que se hablaba de las competencias recogidas en los artículos 148 y 149 de la Constitución. Entonces, cronológicamente viene estupendo después de esta vía común que vimos el último día y ahora la vía especial o rápida que veremos hoy. Entonces, esta será la cronología que seguiremos. El miércoles subiremos la píldora sobre las competencias del Estado y comunidades autónomas y el viernes hablaremos ya de los distintos estatutos de autonomía. Estuvimos viendo que la vía común de acceso a constituirse los territorios en comunidades autónomas se recogía en el artículo 143, 144 y disposición transitoria primera. ¿En qué se va a diferenciar fundamentalmente las comunidades autónomas que acceden por la vía común y por la vía especial? Se van a diferenciar en que las que accedieron por la vía común podían asumir sus competencias en el marco del artículo 148, mientras que las que, en el marco del 148 y solamente transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, podían ampliar competencias en el marco del artículo 149. Estos artículos 148 y 149 de la Constitución se explican en la siguiente pildorita lo que son las competencias compartidas, las competencias exclusivas, las competencias de ejecución. Se explica perfectamente. En el artículo 148 se recogían aquellas competencias que eran de las comunidades autónomas y que podían ser competencias exclusivas de las comunidades autónomas. La competencia exclusiva implica que se puede legislar y se puede hacer todo sobre esa materia, mientras que en el artículo 149 eran competencias exclusivas del Estado. La competencia exclusiva del Estado va a querer decir que es el Estado el que va a poder legislar, pero en estas competencias del 149 también las comunidades autónomas iban a poder acceder a competencia compartida, con lo cual podían legislar en desarrollo de lo que había legislado el Estado y también competencia de ejecución. Eso lo vemos en la próxima pildorita. Ahora lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la diferencia entre el acceso de una vía y otra vía es que por la vía común se podía acceder a las competencias del 148 y solo mediante la reforma de los estatutos y pasados 5 años se podía acceder en el marco del 149, mientras que las comunidades autónomas que accedían por la vía especial o por la vía rápida podían acceder a las competencias del 149 sin dejar pasar ese plazo de los 5 años y directamente desde el momento en el que aprueban su primer estatuto de autonomía. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que las 4 comunidades autónomas que accedieron por la vía especial y rápida fueron País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, con las particularidades que veremos a continuación. ¿En qué consistía el acceso por esta vía? Consistía en que en vez de las 2/3 partes de los municipios afectados, como sucedía en el artículo o en la vía común y general, eran necesarias las 3/4 partes de los municipios afectados y la iniciativa de las diputaciones interesadas, ¿verdad? Las diputaciones interesadas tenían que promover esa iniciativa, que desde el momento en que se promovía la iniciativa hasta que se cumplía tenía que ser 6 meses con plazo máximo, si no, no se podía repetir la iniciativa hasta que se hubieran transcurrido 5 años. Entonces, la iniciativa de las diputaciones interesadas y después las 3/4 partes de los municipios afectados cuya población representase la mayoría al menos del censo electoral de cada provincia. Entonces, era lo mismo que en la vía común, pero cambiamos el porcentaje de 2/3 partes de los municipios por 3/4 partes, que es mayor cantidad. Luego, además, las comunidades autónomas que accedieron por esta vía especial, después tenía que esa iniciativa ratificarse
mediante un referéndum en el que se consiguiese la mayoría absoluta de los electores de cada circunscripción provincial, es decir, de cada provincia, en los términos que se establecieran en una ley orgánica. Entonces, importante, ¿en qué se caracterizaba o en qué se diferenciaba? En vez de 2/3 partes de los municipios eran las 3/4 partes y luego había que haber un referéndum con la mayoría absoluta como voto afirmativo para ratificar esa iniciativa de cada una de las provincias, mayoría absoluta, censo electoral provincia, mediante lo que se estableciese en una ley orgánica. En la disposición transitoria segunda de la Constitución se va a estudiar lo que es la vía inmediata. La vía inmediata consiste en que aquellos territorios que habían plebiscitado ya en el pasado positivamente, un plebiscito es lo mismo que un referéndum, estatutos de autonomía, iban a poder sustituir esta iniciativa de las 3/4 partes de los municipios por el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de ese órgano preautonómico de gobierno, que era el órgano colegiado superior, el órgano colegiado superior de gobierno. Entonces se necesitaba que estos territorios hubieran plebiscitado en el pasado afirmativamente a estatutos de autonomía y que además fueran regímenes que estuvieran dotados por esos reales decretos leyes que explicamos en otra píldora, de que les daban un régimen provisional de autonomía. Entonces daban estas dos circunstancias y ese órgano preautonómico de gobierno conseguía por mayoría absoluta acordar esa iniciativa para comenzar el proceso autonómico. Entonces, en estas comunidades autónomas que se daban estos dos requisitos, accedían de forma inmediata a constituirse en comunidad autónoma. Se daba un proyecto de estatuto que se realizaba conforme a lo establecido en el artículo 151.2 a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. Entonces, esto se convocaba por el órgano preautonómico de gobierno, esta elaboración de este Estatuto de Autonomía. ¿Qué comunidades autónomas accedieron por la disposición transitoria segunda? País Vasco, Cataluña y Galicia. Estas tres habían plebiscitado en el pasado estatutos de autonomía. En la Segunda República, en el caso de Galicia, se plebiscitó, no se llegó a aprobar, pero sí que hubo un plebiscito por el pueblo y no se aprobó porque estalló lo que fue pues todo el levantamiento y todo esto de pues lo que ya sabemos que fue después la guerra civil, ¿de acuerdo? Entonces no dio tiempo a esta aprobación. No obstante, como sí que se había plebiscitado, entraron por esta vía. Entonces, recapitulando, el artículo 151 es la vía rápida, especial, se caracteriza porque las comunidades que acceden, que al final solamente fue Andalucía, por esta vía, la iniciativa va a ser de las diputaciones interesadas y las 3/4 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia, y luego además se produce una ratificación referéndum con la mayoría absoluta de cada circunscripción electoral que era la provincia según estableciese una ley orgánica. Se caracterizarán sobre todo porque no tendrán que dejar pasar el plazo de 5 años, ya directamente podrán meter en sus estatutos de autonomía las competencias del 148 y 149. Y la vía inmediata, en la disposición transitoria segunda, que hubieran plebiscitado los territorios afirmativamente estatutos de autonomía en el pasado y además tuvieran órganos preautonómicos de gobierno. Esta iniciativa del 151 se puede sustituir por el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros del órgano preautonómico de gobierno, que era el órgano colegiado superior de gobierno de ese territorio que se va a constituir en comunidad autónoma. Posteriormente se elaboraba estatuto de autonomía y pues, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico, y estas comunidades accedían de forma inmediata a constituirse en comunidades autónomas. Evidentemente, igual que las del 151, porque es una particularidad del 151, pero es el mismo requisito, evidentemente podían en sus estatutos de autonomía acoger las competencias en el marco del artículo 148 y 149 sin necesidad de esperar el paso de los 5 años. Bien, la próxima píldora será una explicación sobre estas competencias del 148 y 149 y la posterior hablaremos de los estatutos de autonomía. Muy bien, nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos.